algunas plataformas, pero con tal de ejemplificar los ejercicios. No es para que se traduzca que ustedes también deben estar obligados a utilizarlos, ¿ya? Sino que lo que ustedes ven es para su comprensión y luego que ustedes lo ejecuten o lo realicen en su formato de papel. Va. Entonces, vamos a iniciar con la misma mecánica y, y ya en un momento les proyecto la presentación. Bueno, estamos en la semana 9 y la figura o las figuras geométricas que nos eh, vamos a tratar el día de hoy, pues es el pentágono y hexágono. Vamos a ver su procedimiento y dibujo en cuanto a su construcción. Recordemos que estas dos figuras, pues, son parte de, de la amplia gama de los polígonos. Entonces, si un polígono, pues es una figura plana y cerrada formada por tres o más segmentos de líneas unidos en sus extremos. ¿Ya? Acordémonos de que este tema en particular, en cuanto a su definición, pues ya lo tratamos hace 2 semanas. Entonces, estas son las características para considerar a una figura geométrica como polígono, que por lo menos cuente con tres, como mínimo, con tres o más segmentos, ¿ya? Y que estos segmentos se encuentren unidos a través de sus extremos. Entonces, y para ir ya desligando un poco en cuanto a otras figuras, pues en la particularidad de los polígonos, a esos segmentos que la forman, pues se le denomina lados. Y a los extremos en donde se unen, ¿ya? Esos lados se denominan vértices, ¿ya? Por lo que los polígonos van siendo nombrados en función de la cantidad de lados y la cantidad de vértices que la conforman, ¿ya? Para muestra un detalle en cuanto a qué es lo que podemos nosotros observar un polígono cualquiera. Vamos a observar el vértice, vamos a observar el lado y vamos a observar que también va a tener un ángulo. Y se clasifican ya sea en polígonos regulares o polígonos irregulares. Los polígonos regulares van a ser todos aquellos que sus lados y sus ángulos tienen una misma medida, ¿ya? Y los polígonos irregulares, una de estas dos, ya sea un lado o un ángulo, mide diferente al resto. Entonces, los polígonos regulares, vamos a ver que son un triángulo equilátero, ¿ya? Un pentágono regular, un octágono, un decágono, un cuadrilátero y un hexágono. Entonces, y, y estas que se mencionaron como el pentágono y el hexágono son los temas que vamos a estudiar el día de hoy. Entonces, y estas figuras o estos polígonos regulares, la particularidad es que sus lados y sus ángulos todos tienen la misma medida en cuanto a que el ángulo que la forman o en los vértices que forman los lados en las que se unen, tienen un ángulo igual al resto, ¿ya? Bueno, entonces vamos a ir separando y vamos a ir definiendo el pentágono.
Recordemos de que el pentágono pues, es formado por 5 lados, 5 vértices y 5 ángulos internos. El pentágono puede ser de forma geométrica regular o irregular, ¿ya? Entonces, recordemos de que eh, su característica principal es que tiene 5 lados, pero que no obligatoriamente que cada uno de sus lados debe de tener la misma distancia, ¿ya? Y por eso es de que podemos nosotros decir que, que dicha figura puede ser tanto una forma regular como de una forma irregular, ¿ya? Y aquí podemos ver todo lo que está marcado en rojo sería lo que denominamos lados. Y lo que está en azul, lo que conocemos como ángulos. Y los puntos negros, pues son los vértices o los extremos que unen cada uno de los lados. Bueno, como les mencionaba, como la característica principal de un pentágono es que tiene 5 lados de igual longitud, o que una de ellas puede ser no igual, y cada una de sus ángulos internos tiene la misma medida, ¿ya? Cuando uno de esos lados cambia de, de longitud, pues su ángulo tiende a cambiar. Pero como aquí estamos hablando de un pentágono regular, entonces el pentágono regular tiene 5 lados de igual magnitud y sus ángulos internos tienen la misma medida. Entonces, vemos de que el pentágono tiene ángulos de 108 grados. En cada vértice tiene la misma cantidad de ángulo, o sea, de valor de ángulo. Bueno, pero ¿y cómo podemos nosotros determinar eh, que, que ese valor corresponde para cada ángulo? Bueno, para eso también eh, las figuras geométricas o la geometría más que todo se auxilia pues, de los procedimientos y cálculos matemáticos. Bueno, entonces, el polígono, eh, en un polígono se contempla principalmente dos tipos de ángulos, los ángulos interiores y los ángulos exteriores. Pero aquí lo que nos interesa conocer, ¿ya? Es los ángulos interiores. Entonces, para calcular los ángulos o a cuánto corresponden los ángulos de una figura geométrica, ¿ya? Pues se utiliza una fórmula, el cual es que el ángulo interior va a ser igual a 180 grados por la diferencia entre n menos 2. Entonces, aplicando esa fórmula para cualquier polígono regular, vamos a obtener el valor que corresponde a cada ángulo. Bueno, y n en la fórmula pues, viene a representar la cantidad de lados, ¿ya? Y que como estamos estudiando el pentágono, y la cantidad de lados de un pentágono corresponde a 5. Entonces, realizamos el procedimiento de obtener la diferencia entre n menos 2 y lo multiplicamos por 180 grados y nos va a dar un total de 540. Ya 540 pues lo vamos a dividir nuevamente por la cantidad de lados de la figura, ¿ya? Entonces 540 dividido 5 nos va a dar 108 grados. De ahí es que proviene el cálculo, ¿ya? O la medida del ángulo de un pentágono regular. Y al igual sucede con el hexágono. Sabemos de que es un polígono formado por 6 lados, 6 vértices y 6 ángulos internos. El hexágono puede ser de forma geométrica regular o irregular. Eh, la misma particularidad tiene con el hexágono. Si se va a hablar de un hexágono regular, va a tener sus lados y sus ángulos de la misma medida.
Pero si vamos a hablar de hexágono irregular, nos da a entender de que uno de sus lados y su ángulo van a tener una medida diferente al resto. Entonces, el hexágono regular, ¿ya? Entonces aquí ya separamos y definimos de qué estamos hablando. Estamos hablando de un hexágono regular que se caracteriza por tener 6 lados de igual longitud y cada uno de sus ángulos internos tiene la misma medida, ¿ya? Entonces vemos ahí la figura geométrica, mm, las mismas características que un pentágono, tiene el lado, observamos los lados, observamos los vértices y observamos los ángulos. Y para determinar a cuánto corresponde el valor de sus ángulos interiores, pues usamos la misma fórmula, no la cambiamos, ¿va? Entonces 180 por n menos 2, donde ya sabemos que n es la cantidad de lados de la figura geométrica, ¿ya? 180 por la diferencia entre 6 menos 2 nos va a dar igual a 720 grados. Eso lo dividimos entre 6, que es la cantidad de lados, y nos va a dar un total de 120 grados por vértice. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, de esa manera es que calculamos este tipo para determinar a cuánto corresponde los ángulos interiores de una figura geométrica, hablando de polígonos regulares. Bueno, entonces, vamos a iniciar. Les voy a mostrar una esquematización de cómo podemos construir a partir de datos muy puntuales eh, un pentágono, ¿ya? Entonces tenemos nuestra regla, o sea, nuestro cartabón, ¿ya? Y tenemos ahí un eje, pero ahorita les explico. Entonces, construimos, vamos a iniciar la construcción de un pentágono regular, ¿ya? Y para el ejercicio, pues nos dan únicamente eh, dos datos muy puntuales, que nos indica que debemos de trazar dos diámetros perpendiculares, ¿ya? Y que, y que el diámetro corresponde a 14 centímetros respectivamente. Este valor de 14 es arbitrario. O sea, cuando digo que es arbitrario es porque uno decide que tenga ese valor. No es que sea obligatorio que ustedes lo manejen de ese valor, ¿ya? Y va a depender también de cuánto espacio tengamos en nuestro formato de papel, ¿ya? Entonces, si está dividido nuestro formato en dos, tres, en cuatro partes, ya el área de trabajo, pues el espacio que nos corresponda dibujar este pentágono, pues ese va a ser un valor aproximado para que la construcción o la figura geométrica pues quepa en ese espacio. Y se recuerda, pues, para poder determinar o para poder dibujar un objeto en un espacio X o un espacio determinado, pues ustedes ya pueden aplicar el tema vistas, el tema sobre escalar una figura o un objeto. Bueno, pero aquí supongamos de que tenemos todo el espacio del mundo, que podemos hacer trazos de X magnitud y que eso no nos va a impedir que se nos, eh, que el espacio pues no nos alcance. Entonces aquí es muy diferente. Entonces vamos a trazar dos perpendiculares, ¿ya? Una entre a C y otra de D a B, ¿ya? Por lo general siempre ubiquen primero
el punto de partida. Entonces, de este punto para acá hay 7 y para acá hay 7. Al igual con DB, para la izquierda 7, 7. Prácticamente lo que estamos dibujando es un eje cartesiano. Bueno, entonces ya dibujado estas dos perpendiculares y que en un punto determinado cortan ambas perpendiculares, ¿ya? Entonces, venimos nosotros y posicionamos nuestro compás en el punto de corte. ¿Ya? Entonces, tenemos el punto de corte y la pata del compás en el que se encuentra la mina, lo posicionamos en el extremo del punto B. ¿Ya? Y lo que vamos a hacer va a ser trazar la circunferencia, ¿ya? Tocando cada uno de los extremos de A, D y C, ¿ya? Entonces ya tenemos nuestra circunferencia trazada y tenemos de que su radio de abertura de las patas del compás, pues es precisamente de 7 centímetros, ¿ya? ¿Ya? Bueno, ya teniendo trazado lo que es la circunferencia, pues vamos a trazar un arco, ¿ya? Entonces, pero el compás lo vamos a posicionar en la pata donde, donde centra su rotación, ¿ya? En el punto extremo de B, ¿ya? Y está siempre con la misma abertura, no la vamos a cambiar, ¿ya? Esto tiene 7 centímetros de radio, ¿ya? Esa no la vamos a cambiar, la vamos a mantener, a tal cuenta de que el arco que vamos a formar va a cortar a la circunferencia en este punto, ¿ya? Y le vamos a denominar como ñ o alguna letra que ustedes prefieran, ¿no? La cosa es que es ir diferenciando esos puntos de corte. De ahí también va a cortar a la circunferencia en la parte superior y le vamos a denominar N. Esos dos puntos de corte son los que realmente interesan, ¿ya? Bueno, teniendo ese arco trazado, vamos a trazar una perpendicular, o sea, vamos a trazar una línea que va desde N hasta Ñ, ¿ya? Todos estos trazos que estamos haciendo, pues lo deben de realizar ustedes con un lápiz fino, ¿ya? Porque después de que ustedes terminen de trazar el pentágono, lo deben de borrar, ¿ya? Entonces, son líneas guía son líneas guía las que van a estar trazando, ¿ya? Líneas guías o arcos guías, pero ese es el objetivo. Usar un lápiz 2H, eh, lo más fino posible. Entonces trazamos esta línea perpendicular que va de N a Ñ, ¿ya? Y que corta
en un punto de la línea perpendicular de D a B, ¿ya? Y hay un punto de corte, ¿ya? Y ese punto de corte le vamos a asignar una nueva letra. En- para este ejercicio yo le denominé M. ¿Sí? Entonces ya tenemos M identificado, vamos a hacer un nuevo trazo, ¿ya? Siempre manteniendo la distancia del radio conocida, ¿ya? Que es de 7 centímetros. El radio no lo vamos a cambiar por el momento. Ya con ese radio vamos a trazar otro arco que va eh, desde este punto hacia A. Entonces, y el punto de corte que estamos observando, le vamos a denominar X. ¿Ya? Entonces, el objetivo que estamos persiguiendo es encontrar la distancia de uno de sus lados, porque encontrando esa distancia de ese lado, de alguno de esos lados, vamos a trazar el resto de lados, ¿ya? Con, y con eso aseguramos que van a tener la misma medida, ¿ya? Entonces, estos arcos y circunferencias que estamos haciendo es lograr encontrar a cuánto va a equivaler esa distancia de uno de los lados del pentágono. Para allá es que vamos. Bueno, teniendo ya determinado el punto de corte M, el punto de corte X, voy a llevar mi compás, la pata en la que realiza su rotación, hacia el punto A. Y ahora lo que hago es acomodar la mina, la pata donde se encuentra la mina del compás y lo voy y lo voy a llevar hacia el punto de corte. ¿Ya? Entonces, entonces voy a trazar otro arco. Y este es el punto que realmente me interesa. ¿Ya? Y a este punto le voy a denominar E. ¿Ya? Porque la distancia que hay de acá para A es la distancia que debe de tener el resto de los lados del pentágono. Bueno, entonces ya he encontrado el punto de corte del último arco sobre la circunferencia. Entonces, yo me posiciono en este punto con mi compás, la pata lo pongo en este punto y arrastro la otra pata que tiene la mina y empiezo a hacer una circunferencia que va de acá al corte, tratando de cortar la circunferencia y vamos a obtener el punto F. Bien, bueno.
Esta sería la forma esquemática de irlo haciendo. Ahora lo vamos a hacer haciendo uso del programa que me permite a mí tener reglas, tener compás y, y así ustedes pueden, o sea, de lo que ya vieron esquemáticamente, pues lo vamos a realizar y ustedes van a observar que es más sencillo eh, a- hacerlo que ir esquematizar cada uno de los pasos. Bueno, entonces el primer paso es trazar mi perpendicular de 7 centímetros, 7 de cada lado me da 14. 14. Ahora vengo yo con mi compás, lo voy a mover hacia este punto y la pata que tiene la mina lo voy a ajustar hacia uno de los extremos. Tienen que tener 7 centímetros. Voy a dibujar la circunferencia. Ahora me voy a posicionar bueno, ahora me voy a posicionar en el punto B, la pata del eje de rotación. Y voy a dibujar un arco que corte
a la circunferencia en la parte inferior y en la parte superior. Luego voy a trazar la línea donde cortan. Bueno, eso es con el fin de encontrar el siguiente punto de corte, que sería M. Voy a traer mi compás y lo voy a posicionar eh, en M. Y voy a ajustar mi compás hacia al punto A. Si les dije que tenía 7 centímetros, discúlpenme, no era así la temática. Ahora mi compás lo tengo que ajustar hasta el punto de corte en A. Y voy a trazar un nuevo punto de corte. Voy a determinar el punto de corte que denominé X. Y luego voy a llevar mi compás hacia el punto A en el eje de la pata de ejes de rotación. Y voy a ajustar mi compás hacia donde corta X, el punto de corte X. Porque voy a trazar un nuevo arco desde X hacia el corte de la circunferencia. ¿Ya? Y aquí voy a aprovechar para hacer lo mismo de este lado, del lado derecho. Voy a trazar un punto, un punto de corte también del lado derecho. Entonces, ya con mi cartabón o con una regla de 30 centímetros, ya lo van a posicionar. Ahora hay que trazar los cortes. Y ya tenemos los primeros dos lados de nuestro pentágono. Y se lo medimos. Tiene 8.5
3 centímetros. Tiene 8 puntos, perdón, era 8,2 centímetros. Ajá, 8,2 centímetros. Entonces, si se dan cuenta, estos dos lados tienen la misma longitud. Ahora vamos a determinar los otros 3 lados. Bueno, ¿cómo le hacemos? Acá, esta medida de abertura que tiene nuestro compás es la que corresponde de a este nuevo punto que le vamos a denominar F. Entonces, esta distancia entre las patas del compás va a ser la misma que hay, por ejemplo. Voy a posicionar mi compás nuevamente en A. Lo voy a rotar. Lo voy a ajustar. Entonces, esta distancia que hay entre a E es la misma que hay entre a F. Entonces, esa distancia entre las patas del compás la debo de mantener para seguir haciendo trazos. Ahora me voy a posicionar en el punto E y voy a realizar un corte, ¿ya? Y el corte va a ser en la parte de la circunferencia en dirección de D a C. Vamos a poner H como letra. Y luego me voy a llevar el compás hacia el punto F y voy a trazar otro arco. A este punto le voy a denominar G. Ahora ya tengo los otros 2 puntos de corte que me hacían falta para trazar los 3 lados que nos hacen falta.
Entonces trazo otra línea de F a G, como lo hice de E a H. Y ahí tenemos nuestro pentágono construido. ¿Ya? Y tiene 8.2. ¿Ya? Si el lado 1 y el lado 2 y la base del pentágono tienen la misma medida, entonces de F a G tendrán la misma medida. 8.2. Ya. Ahí tenemos la misma medida. Entonces, esta es una forma de construir un pentágono. Nos dan las dimensiones de dos perpendiculares, en donde estas perpendiculares cortan, ¿ya? Y prácticamente lo que formamos va a ser un eje cartesiano. A ese eje cartesiano, pues lo que hacemos es trazar la circunferencia y luego ir trazando los demás puntos de corte, ¿ya? Si tienen alguna duda, por favor, escríbame. Es en este momento en el curso en el que deben trasladar sus dudas. Miren, yo sé que llegamos al tiempo, pero les voy a mostrar un video y con eso vamos a ir terminando el curso. Vamos a dibujar el hexágono regular dada la medida de su lado. Este es el único caso, el del hexágono regular, en el que se calcula igual dada la medida de su lado o inscrito en una circunferencia, ya que la circunferencia en la que se inscribe tiene igual radio que la medida del lado. Bien, dibujamos una recta horizontal sobre la que marcamos un punto A, primer vértice del hexágono buscado. A continuación, con el compás trasladamos la medida del lado. Hallaremos así el segundo vértice, que será el vértice P. Marcamos el lado AB como lado definitivo del hexágono, regresándolo. A continuación, con el compás, pinchando en A, con radio AB, dibujamos un arco. Con este mismo radio, pero en este caso centro en B, dibujamos un segundo arco, que va a cortar al primero en un punto. Hasta aquí sería como hallar un triángulo equilátero, dada la medida de su lado. Pero en este caso, este punto no va a ser un vértice, sino va a ser el centro de la circunferencia en la que se va a inscribir el hexágono. Como veis, tiene la misma medida que el lado que me dan. A continuación, con dicha medida del lado, que es la misma que el radio, vamos a marcar un tercer punto en la circunferencia, que será punto también del hexágono. Con esa misma medida y con el compás marcaremos cuarto punto y así sucesivamente iremos calculando todos los vértices del hexágono que buscamos.
Si hemos trabajado correctamente, al final se nos cerrará, es decir, el último punto enlazará con el primero. ¿Veis qué es lo que ocurre? Marcamos cada punto con su letra, A, B, C, D y E, y ya solo nos queda marcar cada uno de los lados del hexágono que buscamos. Bueno, con esto finalizamos la clase al día de hoy. Gracias por su atención y pasen un feliz día.